Bueno, lo que nos enseña la palabra, primeramente, ¿no? Porque lo que quería tocar es el tema que toqué un poquito ayer, pero ahora lo voy a dar siguiendo el mismo hilo, tal vez, pero con diferentes versículos. Nuestra alma, cuando está a falta de la palabra, está turbada. Es como dice la palabra en Joel, dice: cuán turbados están los atos de los bueyes, dice. Porque le fue arrebatado el alimento, y así también, cuando no ocupa nuestra mente la palabra del Señor, va a ocupar el pecado. Y lógicamente el pecado trae turbación, porque trae toda clase de afanes, toda clase de deseos fuera de la palabra del Señor. Y bueno, dice: codiciáis, ardéis envidia y no podéis alcanzar, porque buscáis para vuestros propios deleites. Y en ese caso siempre vamos a pedir los deseos que están en nuestra mente, ¿no? Si no está la palabra, ¿sobre qué nos vamos a fundamentar? Sobre el pecado. Y nuestros pedidos van a ser todos para placeres, pero no la palabra espiritual o lo que va a ser bien para nosotros. Y esto me refería, por ejemplo, en Lucas, cuando dice, en Lucas 11, 1 al 3, cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, dice a Jesús. Y el Señor, entre todos los pedidos, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos cómo fue la oración. Entonces fue un pedido, y ese pedido, vemos que ahí nos tenemos que preguntar si realmente está ese pedido del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, la palabra, lo que nos va a sustentar espiritualmente. Y cada día tiene que haber una palabra que nos sustente, un versículo que nos toque para poder desarrollarnos, que nos quebrante para poder mantenernos en el camino. Dice la palabra Pablo, nutrido de la palabra de la fe. La palabra de la fe sabemos que habla del sacrificio de Cristo. Pero cuando dice nutrido, que tenemos que estar alimentados. Y ese pan nuestro de cada día tiene que estar en nuestra vida. Y se lo tenemos que pedir al Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala, que Dios dará abundantemente y sin reproche, dice la palabra. O sea, eso es lo que nos va a mantener en el camino. La palabra, cuando está así en nuestra mente, divaga y tenemos abandono. No queremos cumplir un ministerio, no queremos venir a congregarnos, no queremos orar, nuestra mente está perdida. Pero cuando está la palabra, eso es lo que nos va a sostener en el camino, porque eso es lo que nos va a guiar, lumbrera a nuestros pasos, a nuestra vida, y lámpara a nuestros pies para que nuestros pies no tropiecen, dice la palabra en el Salmos. Entonces esto nos va a sostener el conocimiento de la palabra, nos va a abrir el camino, nos va a dar el entendimiento de nuestro pecado, y por lo tanto nos va a través de ese conocimiento a mantener en el camino. Porque cuando tenemos el conocimiento vamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que va a producir convicción de pecado, eso es lo que va a producir el quebrantamiento, y en todo caso lo que nos va a llevar al arrepentimiento para que reconozcamos nuestra falta y para poder estar en la presencia del Señor. Porque sus sendas son, o sus senderos son, dice paz, sus veredas son paz, dice la palabra. Entonces, esa paz es lo que va a depositar en nuestra alma a través de la confianza en la palabra. Porque cuando caminamos según la voluntad del Señor y nos apunta según su voluntad, eso nos va a dar confianza de que no están errados nuestros pasos y que va a venir de allí la bendición. Porque Dios va a apoyar todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra vida, cuando nosotros tomamos la palabra. Dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice también en el 7, de 23:7 de Salmos, dice, tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, la bendición de Dios está para el cristiano que justamente aplica la palabra. Cuando aplicamos el plan de Dios, que significa humillación porque hacemos la voluntad expresada en la palabra, es lo que va a traer la bendición para nuestra vida. Entonces es un pedido que tiene que estar en la oración, porque muchas veces pedimos las cosas materiales, que está bien que las pidas, yo creo, no hay nada malo en eso, pero primeramente cuando está el sustento espiritual es lo que nos va a apartar de toda codicia, y lo demás será
digamos, añadido, como dijo Lemuel. Va a ser añadido. Entonces, pero no va a depender nuestra paz de las cosas efímeras, las cosas que son materiales, sino que lo que va a sustentar nuestra alma con esa paz, con ese descanso, es la presencia del Señor. Y vamos a leer en Salmos, ya que estamos, y cómo se tiene que hacer la oración y este pedido tiene que estar. Dice así la palabra 19:7. Salmos 19:7. Dice así la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? Entonces es perfecta. Y dice que convierte el alma. ¿Qué podemos rescatar de ahí? Que transforma nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, nuestra vida en sí, porque nos está marcando los pasos y nos está marcando cómo debemos vivir, con corazón contrito, humillado, con arrepentimiento de pecados, para poder hacer lo que está expresado en la palabra. Y vamos rápidamente a esto. Dice 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Alegran el corazón. Y acá es cuando empezamos a preguntarnos, ¿realmente hay alegría en nuestro corazón? ¿Descansa en nuestro corazón? Cuando dice la palabra. Y si vos lees la palabra, esto es lo que va a dar descanso a tu alma. Simplemente mirá lo que te estoy diciendo. Ocupando el tiempo en la lectura, ya va a empezar a caer dulce la palabra, como la miel, como dice ahí también en el Salmo. Y dice acá: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea que da la visión espiritual para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dice en el 10: deseables son más que el oro, y que el mucho oro refinado. Entonces, cuando uno está leyendo, ¿qué despierta? Despierta el deseo, porque uno, a medida que le va tocando la palabra, quiere aprender más. Pero para eso lo tiene que poner en práctica, la lectura cada día, sentarse con la palabra del Señor, escuchar los mensajes, orar, despojarse del pecado, decir: Señor, perdóname, le rechazo la palabra, Señor, que yo dedique mi tiempo para la palabra, esa palabra o ese pan nuestro de cada día. Y dice en el 11: tu siervo es además amonestado con ello, y en guardarlos hay grande galardón. Hay grande galardón, la buena paga. Y la buena paga es que vamos a estar con paz, o sea, saciada nuestra alma. Porque cuando está alegre nuestra alma es que estamos saciados, espiritualmente saciados. Y eso es lo que produce la palabra. Mirá lo que dice en Salmos 119:72. Vayamos ahí, dice así: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor es la ley, la palabra, que todo, o sea, acá está comparando que millares de oro y plata. Está comparando con la riqueza, ¿no? Pero cuando nuestros pensamientos son arrebatados, ¿qué deseamos? Deseamos las cosas, las riquezas de este mundo, pero dice: mejor es. O sea que experimentó, acá en este caso el salmista, el que escribió este salmo, experimentó justamente este poder, el descanso en el alma, porque ni todo el oro del mundo, ni todo lo material del mundo te va a dar descanso cuando no hay paz. La paz proviene de Dios, y esto lo da a través de la palabra, la seguridad, la tranquilidad de que nuestra alma está protegida en el Señor. Y dice en Ezequiel, finalmente, quiero leer esto, en Ezequiel 3:13, dice: me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue dulce como miel. Alimenta tu vientre. Ese es el mandato de la palabra del Señor, que alimentemos con la palabra nuestra alma, que mastiquemos la palabra, que la comamos, como dice acá la palabra, y fue dulce a mi boca como miel. Eso es lo que produce la palabra del Señor, y esto es lo que tiene que estar en el pedido de cada oración, el alimento nuestro de cada día, para que no tengamos esa turbación, esas preocupaciones, dolor de cabeza, opresión, carga, nerviosismo, angustia, preocupación por lo porvenir. Cuando ocupa la palabra, te da la seguridad, te quebranta y te da convicción de pecado, vas pidiendo perdón y vas libertándose de tu vida. Entonces dice en Lucas 10:2, que a partir de ahí vamos a arrancar
Lucas 10:2 dice esto la palabra. Y le decía, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos que le dijo esto a los discípulos. La mies es mucha, la necesidad es mucha, las almas son muchas, el trabajo es mucho. Los obreros, los que están dispuestos a predicar, a dar la palabra, a trabajar para el Señor, son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor. Y cuando dice rogar, ahí es cuando tenés que meditar un poquito. ¿Qué está diciendo con rogar? ¿Cuál tiene que ser la oración? El pedido de palabra. Y los obreros son los que llevan la palabra. Los que predican y dicen, rogad, pedid al Señor, orad al Señor. Y esta debe ser la oración, en todo caso, de todos los santos. De todos los que están congregando, de todos los que están escuchando la palabra del creyente, tiene que pedir la oración que envíe obreros, porque los obreros son los que tienen la palabra. Los instrumentos de Dios son los que son usados por el Señor para que le traiga, hermano, el alimento espiritual, el maná del cielo. Entonces, dice acá también, vamos a tocar un ejemplo, en Hechos 9:6. Hechos 9:6, el ejemplo de Ananías. Vemos, dice 9:6, 9:6 de Hechos. Amén. Dice así, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Esto lo dijo Pablo, pidió Pablo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El pedido. Pero cuando pidió esto, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Porque dice, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hablamos con el Señor? ¿Mediante la oración o no es verdad? Entonces dijo, Señor, ¿qué debo hacer? En la oración le preguntó, ¿qué debo hacer? Se comunicó con Dios a través de la oración. Y dice en el 10 dice, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Vemos la orden de Dios, él ora, él ora. Y si hay un pedido, un corazón deseoso, eso es lo que quería llegar. El corazón deseoso de la palabra del Señor, el corazón deseoso de ser alimentado. Si hay deseo va a haber instrumento, y si hay instrumento va a haber palabra, y eso tiene que estar en la oración. Cuando no hay deseo, no va a haber instrumento, y por lo tanto no va a haber palabra, o puede haber instrumento, pero no va a haber palabra para nosotros que nos toque, que nos quebrante. El Señor frena, y muchas veces hasta frena el entendimiento, en el sentido también que puede frenar el entendimiento del instrumento, o tal vez el instrumento tenga el entendimiento, pero a vos no te llega, o vos no entendés, y tenés el bloqueo mental. ¿Por qué? Porque no hay un pedido, porque le estás pidiendo cosas para tus deleites carnales, pero vemos acá la palabra. ¿Qué quieres que yo haga? El pedido al Señor, ¿no? Y dice, ve, dice, acá le dice a Ananías, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, dice, y levántate y ve y busca a Judas, en la casa de Judas, uno llamado Saulo. Entonces le dice, porque él aquí, él ora, está clamando, está orando, está haciendo el pedido, vemos, está escuchando la orden del Señor, y vemos, dice, porque él aquí, él ora, este es el mandato a Ananías, vemos, él ora, entonces le mostró a Ananías también, y esa es la misma palabra que podemos decir, clama a mí, yo te responderé. Y estaba clamando Pablo por un instrumento, a alguien que le dé esa visión espiritual para recuperar ese entendimiento o para tener un entendimiento. Y así también tiene que ser nuestro pedido por los instrumentos, para que le des palabra, para que los acompañes, para que nosotros también, hermano, tengamos el entendimiento de lo que estamos escuchando. En este caso dice la palabra también, creo que en Edra o Nehemías, que los instrumentos daban sentido a la palabra y explicaban claramente delante del pueblo. Y ese claramente puede explicar claramente, pero digo, todo depende del pueblo también. Porque cuando hay un corazón quebrantado, deseoso de entender, a ver, el Señor
Le va a dar abundantemente ese reproche y va a abrir el entendimiento para que puedan entender, para que puedan comprender las Escrituras, para que les sea abierto, y entonces ese instrumento justamente te va a nutrir de la palabra. Y dice así, en el 9:12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Le pone las manos encima para que recobre la vista. Y esa imposición de manos, como lo dice acá, es justamente que le da la palabra para que tenga visión. Porque darle la imposición de manos quiere decir dar la palabra. Ahí muestra una figura, pero cuando se le impone, ahí como dice, le está dando la palabra para que tenga esa visión, para que tenga ese entendimiento. Y como dice, volviendo al Salmo 19:8, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, te da entendimiento, te da la visión. Vemos cómo usa el Señor instrumento para que te dé la palabra. Pero si estás sin entendimiento, en tu oración tiene que haber este pedido. ¿Qué estás pidiendo en tu oración? Señor, envía instrumento. Señor, dale palabras para cada día, para que tenga yo con qué alimentarme. Para que no falte palabra, tenés que pedir por el instrumento para que le dé ese discernimiento, esa visión, esa profundidad del misterio oculto. Entonces lo va a hacer el Señor, porque hay un pueblo deseoso. Pero también puede ser que el instrumento tenga el entendimiento, pero no pueda compartir con el pueblo, porque por ahí es profunda la palabra, por causa del crecimiento del pueblo, por causa de que no entienden, por causa de que el pueblo mismo está bloqueado o está mezquinando el pecado. Entonces es poca la palabra, tal vez para vos, o tal vez no tengas entendimiento y tenés la mente embotada a causa de la incredulidad. Y eso tenés que trabajar. Ese entendimiento, como dice acá también en otro ejemplo. Vamos a Hechos 10:19, hablando por el pedido de los instrumentos, y el instrumento quiere decir, acá en este caso, el que porta la palabra. Y esto es para tu beneficio, para beneficio de tu vida espiritual. Y dice así la palabra, 10:19. Mientras Pablo pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Pedro. Y dice, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vemos, yo los he enviado. Y dice, en el 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22. Ellos dijeron, Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir para oír tus palabras. Vemos, dice Cornelio, ha recibido, instrucciones, de hacerte venir para oír tus palabras. Vemos, en este caso, ¿quién era el instrumento? Pedro. ¿Quién era el que iba a escuchar? El centurión. Y él estaba, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. ¿Y cómo le mostró el Señor? ¿Y cómo fue congruente, cómo sincronizó, vamos a decirlo de alguna manera, con la oración o con lo que vio Cornelio? Dice en el 10:30, escuchen, 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, la oración, el pedido. Vi que se puso delante de mí un varón vestido con vestiduras resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Ha sido oída. ¿Por qué? Porque está pidiendo por un instrumento. Está pidiendo por el entendimiento de la palabra. Y dice en el 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, dice, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando llegue, él te hablará. Y así, luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vemos acá la palabra.
cómo oró por ese instrumento. Y en eso es que quiero hacer énfasis, en la oración, el pedido por los instrumentos, para que tengan entendimiento, para que Satanás no le arrebate el tiempo, no le arrebate la palabra, para que el Señor los use, para que el Señor le dé más profundidad a la palabra, para que cada día se revele más y más profundamente esta palabra de la cruz. Pero tiene que haber un pueblo deseoso para eso. Entonces ahí vamos a recibir el beneficio. ¿Para qué va a poner el instrumento filoso con la espada si no hay quien reciba el alimento? Entonces nuestra mente o nuestra oración tiene que estar puesta ahí en el deseo. Ahora, ¿qué deseo hay en nuestra mente? A eso es lo que voy, porque si son todas cosas materiales, naturales, son afectivas, son cosas de este mundo, y no está en el pedido la palabra del Señor, el entendimiento pleno, profundo de la palabra de la cruz, donde recibimos la liberación, entonces no puede mandar, hermano, ese alimento. No puede, porque va a caer simplemente en una tierra dura, vemos acá la palabra, y no productiva. Y el Señor nos quiere dar entendimiento y uno tiene que ser consciente, hermano, que esa necesidad está en su alma. Y tiene que pedir por los instrumentos, tiene que pedir ese entendimiento de la palabra para que el Señor envíe. Así como muchas veces tenemos interés en las cosas del mundo. Muchas veces los jóvenes, los chicos tienen interés en el celular, en estar todo el día mirando los videos, así como el más grande tiene entendimiento en esa atención en lo material, y quiere y desea las cosas materiales de este mundo, quiere un buen pasar económico, un buen trabajo, tiene que estar también el deseo, hermano, por la palabra, porque esto es nuestra vida, esto va a guardar nuestra vida, como dice, ella te guardará de la mala mujer. Vemos acá la palabra, para que tus pies no tropiecen y vayan a la sepultura. Entonces nos guarda de esa muerte. Vemos, dice también acá en Hebreos 13:18, Hebreos 13:18 es lo que compartía ayer, dice: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Vemos, orad por nosotros. Y ese es el pedido de Pablo. En este caso nos pide el entendimiento de la palabra, nos pide que oremos por los instrumentos, pero dice Pablo pedía oración. Oren por mí, oren por nosotros, para que seamos restituidos pronto. Y ese restituido era: yo quiero volver a visitarlo. Le quiero llevar la palabra, que quiero compartir el conocimiento que me da el Señor. Pero tiene que haber una oración, un corazón dispuesto para que el Señor envíe justamente ese instrumento en ese lugar donde hay necesidad. Entonces, esa oración tiene que estar presente. Señor, envía obrero a tu mies, Señor. Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Prepara instrumentos, Señor. Dale el tiempo, Señor. Que Satanás no ponga tropiezo, que no le bloquee la mente, que no le arrebate el tiempo, para que ese alimento sea productivo, nutrido de la palabra de la fe. Y dice así la palabra en Efesios 6:19. Efesios 6:19. Dice así la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio, dice, con denuedo, y ese con denuedo quiere decir con fe, con seguridad, transmitir la palabra de la cruz, la palabra del misterio oculto, la palabra, como dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que predicamos nosotros, no la ley, dice Pablo. Estamos predicando al Cristo, al que es crucificado, lo estamos afirmando o confirmando que ese es el Cristo, el que había de venir, porque Pablo tenía el entendimiento también, según la ley, que iba a venir un Cristo, un Salvador, un Mesías. Así como todos los judíos, pero los judíos, la mayoría lo negaron. Muchos lo negaron, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero estaba escrito en la ley. Pero
vemos que Pablo tuvo el entendimiento, como dice, misterio oculto, dice acá la palabra, en el 26, que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora es manifestada a sus santos, ahora es revelada, ahora vino, ahora es confirmado. Ese que murió en la cruz, ahí ese es el que triunfó sobre Satanás. Sobre su palabra tenemos que tener confianza, que derrotó al enemigo, que crucificó el pecado, que destruyó el pecado de ese espíritu, como dice, el imperio de la muerte. Eso es lo que destruyó el Señor en la cruz del Calvario. Que haya victoria, que haya liberación, como dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio oculto entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de salvación, la esperanza de liberación, la esperanza. Eso es lo que venía esperando. Cuando dice esperanza es porque los judíos venían esperando al Mesías. Y vemos que acá lo confirma. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En ustedes, los que creen, tienen la liberación, la salvación. Entonces, está confirmando ese misterio oculto, pero para esto tuvo que haber un instrumento. Y dijo Pablo, a mí no me lo reveló carne ni sangre, dice, sino el Señor. Entonces, vemos cómo, dice, también en otro versículo, lo de la circuncisión nada nuevo puede comunicar. Le transmitieron la ley, el conocimiento a la ley, pero lo nuevo se lo dio el Señor. Y ese entendimiento lo vas a tener a través de pedir perdón de la incredulidad, orar por los instrumentos, orar por ese bloqueo mental, esa falta de interés, esa falta de dedicación, esa falta de tiempo para el Señor. Señor, dame tiempo para la palabra, para que pueda escudriñar, para que me pueda poner, para que pueda estudiar la palabra, meditar, como dijo David, porque meditar quiere decir estar en la presencia del Señor, meditar lo que te quiere hablar. El Señor te habla, te da el entendimiento. ¿Para qué? Para que no esté embotado, porque cuando está embotado, está trancado, hermano, ya no te entra y no tenés entendimiento y un bloqueo mental por causa del pecado, por causa de las vanidades que toma la mente. Vanidad de vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad y aflicción de espíritu, fuera de la palabra, fuera de la presencia del Señor. Por eso quiere dar el entendimiento. ¿Para qué? Para que vos te mantengas en la bendición, en ese sentido, comiendo el maná celestial. La palabra de Dios. Y dice Hechos 16:9, otro ejemplo más de la oración del pedido de un alma necesitada. Así que, según lo que pedimos, hermano, está en nuestra condición. Si vos lo estás pidiendo por el conocimiento de la palabra, por la profundidad, por los instrumentos, para que den la palabra, para que tengan la libertad, es porque tu alma no quiere comer. Porque tu alma no quiere la palabra, no desea la palabra. Cuando dice, son más deseables que la miel, dice. La miel, exactamente. Son más deseables que la miel. Vemos acá la palabra. Entonces dice acá, 16:9, perdón. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia a ayudarnos y ayúdanos. Vemos, se le mostró de noche, dice, en visión, un varón en pie, dice, rogándole. Y este ruego, ¿qué significa? Significa que estaba orando, significa que estaba pidiendo un instrumento, algo que le dé entendimiento. Mi mamá siempre explicaba que no había instrumento que le pudieran explicar claramente, porque ella quería saber qué significaba el Apocalipsis, qué significaban los cielos, y después el Señor le fue revelando palabrita por palabrita, como decía ella, y daba gracias al Señor. Pero en su tiempo no tenía instrumento, pero sí había un deseo. Y el Señor se la fue revelando, porque había un deseo. Y yo creo que cuando hay un alma deseosa, según la palabra, el Señor, primeramente tenemos el instrumento. Esa es la facilidad que tenemos hoy, de la palabra de la cruz, para darnos entendimiento, una dedicación. Y eso es lo que debemos tener en valor, porque ella lo pagó prácticamente, dice, con muchos dolores, con muchos conflictos en su vida, pero nosotros hoy tenemos la palabra servir.
tenemos que profundizar, tenemos que ir a buscar. Es como, a ver, que la mies está abundante, o sea, en el tema cosecha. Ya está todo para cosechar. Y nosotros simplemente vamos y recogemos de las prédicas. Vamos y recogemos, y recogemos, y recogemos, y recogemos los frutos que hay, los resultados del conocimiento. Esa es la facilidad que tenemos hoy. Pero en su tiempo, mi mamá, por ejemplo, le tocaba arar la tierra, le tocaba sembrar, le tocaba cosechar con el tiempo. Fue y lo pagó con mucho precio de confesar el pecado. Mucha lucha que le costó este entendimiento, pero hoy está servido. Hoy tenemos la palabra de la cruz en mayor o menor medida, pero vamos al conocimiento, como dice la palabra, conocemos y procederemos en conocer. Y dice así la palabra del Señor en el 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Esto lo dice Lucas, porque Lucas escribió Hechos, y dice: cuando vio la visión, Pablo, esto está diciendo, enseguida procuramos, Pablo y yo, partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos. Y está la obediencia del instrumento. Vemos que cuando hay necesidad, ¿dónde va el instrumento? ¿Dónde hay necesidad? ¿Dónde hay necesidad va el instrumento? Ahí lo va a llevar Dios. Pero primeramente hubo un pedido, hubo una oración, este varón macedonio. Y dice que en el 11 y 12 vamos a leer: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí zarpamos a Filipos, que es la primera ciudad o la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Vemos la primera ciudad de la provincia de Macedonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vemos, llegaron a Macedonia, vemos cómo lo envió el Señor, vemos cómo sincroniza el pedido con la confirmación del Señor. Le muestra no solamente, acá en este caso, al instrumento de Dios, sino que también les envía, y vemos que hay una oración de antemano para que el Señor envíe. El Señor no va a enviar a cualquier lado, sino donde hay un alma, como dice: clama a mí, yo te responderé. Entonces, uno se está clamando por la palabra, por el entendimiento del Señor, te va a dar, te va a dar. Lo que pasa es que a veces no está enfocada nuestra mente, no está deseosa de la palabra, porque está en las cosas del mundo, está en los conflictos, está en las contaminaciones, está en la pérdida de tiempo, en cualquier cosa menos Dios. Como dice, todos los caminos del hombre, dice, perfectos en su entendimiento, vamos a decir. Pero Jehová pesa los espíritus, Jehová discierne, está diciendo pesa. Entonces empieza en ese peso, a ver, ¿qué pesa más, el pecado o pesa más la confianza en el Señor? Nuestras decisiones hablan mucho de nosotros, nuestro deseo. No quiero la palabra. Otra vez culto, otra vez oración, otra vez irnos a la reunión, otra vez, a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el tiempo oración, palabra, es lo que nos va a mantener con vida. Es lo que va a alimentar para que nuestra alma no decaiga en este camino. Y nos va a luchar Satanás. La carne lucha contra el espíritu y tira toda clase de dardos satánicos para que nuestra mente esté en cualquier cosa menos en la palabra. En cualquier cosa menos en la palabra. Y Satanás es astuto. Yo lo estaba contando en estos días, no sé si lo conté en la mesa, sí. En la mesa, cuando estábamos compartiendo, es muy astuto Satanás. Es muy astuto. Mirá lo que me pasa a mí. Yo soy de escuchar la palabra y bueno, voy escuchando la palabra. Cuando estoy trabajando voy escuchando la palabra. Y hay veces que, desconecto. Ahora, bueno, no quiero auricular, quiero un momento no escuchar nada. Quiero un momento no escuchar nada. Parece que no me entra más nada. Y parece que, mirá cómo esto es Satanás. Cuando me desconecto de la palabra es cuando mejor me va económicamente, increíble. Cae uno pedido tras otro, todos pedidos, pero bien, suculento, todo ahí nomás, entregar.
hay una propina por acá, 300, 400, 500 pesos. Muy bueno. Cuando conecto con la palabra me da todo para atrás, no cae el pedido, a veces son pedidos chicos, son viajes largos, increíble. ¿Y todo para qué? Para mantener mi mente fuera de la presencia del Señor. Así es Satanás, actúa astutamente para sacarnos, arrebatarnos la palabra y después por consecuencia de eso trae turbación de espíritu. Vacío, contaminado, presionado. Y la palabra es una protección. Y mejor, como decían predicas anteriores, un puño lleno de paz que dos llenos con turbación. Es mejor la paz, porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos, el descanso en nuestra alma. Y dice en Colosenses 4:3 dice esto: orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el misterio oculto, el misterio de Cristo, a fin de dar a conocer el Evangelio de la cruz, Cristo crucificado, la esperanza de gloria en vosotros, donde obtuvimos la salvación, para que tengamos entendimiento. Pablo enseñaba todas las figuras, hermano, como era sombra y figura de lo que había de manifestarse. Vemos en el libro de Hebreos cómo le hablaba todo en el lenguaje de los judíos, como ellos mediante la ley cumplían, pero le estaban mostrando la realidad. En este caso le hacía entender que era sombra y figura, y le confirmaba al Cristo. Y le hablaba todo en ese lenguaje, pero como dice acá la palabra, para que nos abra la puerta para la palabra. Oren por nosotros, para que nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio, lo que estaba oculto, lo que no podían entender en tiempo de la ley, ahora es revelado, dice. Y muchas veces, hermano, hay personas que no pueden entender, hay personas que son tan torpes para entender la palabra, que es increíble cómo se le explica claramente y después dice, y yo la verdad que no entiendo esto, ¿por qué me pasa a mí? Pero si soy tan bueno, y es increíble. Y volviste recién. A ver, cuando estamos hablando muchas veces de segunda venida, que ya está confirmado, voy a hablar, y sí, yo cuando se manifieste el anticristo me voy a ir al monte, ahí me voy a perder para que no me alcance. Yo digo, está muy bloqueada esa persona, es muy bloqueada. Entonces digo, ¿cómo puede estar así? Bueno, el entendimiento está embotado. ¿Por qué? Porque su alma está en las riquezas materiales, está con la codicia, el trabajo, es decir, tanta plata, y no tiene lugar para la palabra. Esa es la verdadera riqueza. Y dice así también en 2 Tesalonicenses 3:1. 2 Tesalonicenses 3:1. Tenemos que entender, hermano, a veces se comparten más versículos, a veces menos. Pero dice que Pablo disertaba largamente también. Y dice que los confirmaba, con multitud de palabras los exhortaba también. Y dice 2 Tesalonicenses 3:1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra se extienda rápidamente y sea glorificada. Rápidamente, sin tardanza. A ver, donde hay tardanza es porque no hay corazón, es porque no están abiertos, es porque hay mezquindad de pecado. Dice, se extienda rápidamente y sea glorificada. Haya transformación, haya liberación. Orad por nosotros, dice, para que la palabra no tenga tropiezo. Y ahí es cuando tenés que orar. Vos sos tropiezo, tu pecado es tropiezo. ¿Por qué no te llega el entendimiento? ¿Por qué estás embotado? ¿Por qué hay ese bloqueo mental? ¿Por qué no puedes entender la palabra? Algún pecado debe haber. Porque Dios te va a revelar. Dios da abundantemente y sin reproches, y hay sinceridad. Pero ¿dónde mantenés tu mente? Y dice así la palabra en Filemón 1:22 también. Filemón 1:22. Filemón 1:22, y dice, y al mismo tiempo prepárame alojamiento, y espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y vemos
el pedido de Pablo: prepárame el alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones, le dice a Filemón, la oración tuya y la iglesia que está en tu casa, dice, os seré concedido. En la otra parte, como decía, restituido en Hebreos capítulo 13, 19, restituido por la oración. Y en este caso dice, os seré concedido, os seré concedido por vuestras oraciones. Y todo depende del pueblo. ¿Hay deseo realmente? Y bueno, podemos tocar dos ejemplos: de la restitución, del visitar, del compartir la palabra. Tenemos dos ejemplos. El ejemplo, primeramente, el que rechazó. Dice, en tercera de Juan 1:9, dice, dio otro efecto, el cual le gusta tener en primer lugar entre ellos, no lo recibe. Esa es la dureza, la altivez, el rechazo al instrumento de Dios, el rechazo a la palabra, vamos a decirlo bien claro. No lo recibe. Al no recibir el instrumento, no está recibiendo la palabra. Cuando hay esa altivez, esa soberbia, el tener el primer lugar, que habla de soberbia, de rechazo a la palabra, rechazo al alimento. Y como dice también el otro ejemplo entraría acá en la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17:9. Dice, levántate y ve a Sarepta de Sidón. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado la orden, la que te va a sustentar, la que te va a recibir. Y hay dos condiciones. El que realmente pide el entendimiento de la palabra, le pide ese corazón arrepentido, le pide la sabiduría, le pide el conocimiento, este va a tener instrumento. Este va a tener un Elías, este va a tener un Pablo, este va a tener los instrumentos de Dios que llevan la palabra para que le sea revelado al que está escuchando. En cambio, Diótrefe, el duro, el que no quiere recibir, dice, no lo recibe. Vemos, de nuestra oración depende. Tiene que estar esa oración, hermano. Tiene que estar esa oración, ese pedido. Podemos pedir por la enfermedad, podemos pedir por lo material, pidan por lo que quieran, pero no puede faltar el pedido del entendimiento de la mies, como dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren por los instrumentos, para que les sea revelada, para que no digan después, siempre lo mismo. Tal vez sea tu necesidad, ese siempre lo mismo, y no te estás dando cuenta, porque dice también la palabra, para mí, dice, no es molesto repetir lo mismo, y para vosotros, dice, es mucho más seguro. Te está confirmando la cruz. Pedirle entendimiento, pedirle que si el Señor te va a acomodar en esa revelación, en esa necesidad, en eso que no entendés, el Señor va a preparar ese instrumento y le va a tocar justo en ese punto que vos tenés una duda, para que te sea revelado, y le va a dar el tiempo. Y porque como a vos te habla, al instrumento también le va a hablar. Se van a sincronizar para que sea revelada la palabra que tanto te cuesta entender, y esto va a ser para tu beneficio. Que Dios lo bendiga. Amén.